Esta probablemente es el área más productiva y al mismo tiempo más difícil del camino medio, porque es algo que continuamente haces en tu día a día y que lo haces de una manera muy espontánea. Entonces es todo un reto el empezar a entrenar las cosas que decimos de una manera predeterminada con una intención específica. Continúa viendo para aprender más acerca del lenguaje apropiado, la tercera práctica del noble sendero óctuple o que hemos estado llamando el camino medio. Hola, bienvenida a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, porque todo lo que eres es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy quiero hablar del lenguaje apropiado, que es la acción de usar lenguaje con intención apropiada, o sea, libre de criticismo, crueldad, malas intenciones o tendencias dañinas. Es una práctica que purifica el corazón y nace de la intención que tienes de renunciar a dejarte llevar por impulsos negativos. Se trata de utilizar la labia, verba, parla, facundia, elocuencia, cháchara y todos los otros sinónimos de la expresión oral de una forma que nunca contenga intenciones nocivas hacia otras personas. Al nivel básico de práctica del lenguaje apropiado, lo que tú haces es abstenerte de decir mentiras, de llevar la contraria o instigar argumentos divisivos. Debes abstenerte de aprovecharte o abusar de otros con palabras y de decir cosas que carecen de sustancia, o sea, que son inútiles. Al nivel avanzado, el lenguaje apropiado debería verse en un contexto más amplio, porque cuando decimos que se trata de no decir mentiras, eso no implica que es decir siempre la verdad. Hay circunstancias en la vida donde de pronto decir la verdad va a hacer más daño que mentir. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial hubo muchas personas que ayudaron a los judíos a escapar de los nazis escondiéndolos. ¿Y qué tal si uno de los soldados alemanes hubiese llegado al negocio de alguien que tenía niños judíos escondidos a preguntarle si estaba escondiéndolos? Y en esa circunstancia, al decir la verdad, pues las consecuencias hubieran sido rendir los niños a una muerte segura. Entonces, todos los niveles avanzados de las prácticas en el camino medio sugieren que actuemos con lo que el Buda llamó medios inteligentes. El Buda explicó lenguaje apropiado como nunca decir algo que cause maleficio, sino solo hablar de aquello que es verdadero y beneficioso. Esto sugiere que siempre y cuando lo que se va a decir brinde un beneficio, podemos usar lenguaje duro en ocasiones donde ese lenguaje sea de beneficio, o mentir en el caso de los héroes que escondieron niños judíos de los nazis. Entonces recuerda, el lenguaje apropiado significa que va a ser beneficioso y vas a decirlo sin ninguna intención dañina. Ahora, hemos hablado del lenguaje que proviene de nosotros, pero al mismo tiempo hay una forma apropiada de nosotros recibir el lenguaje del exterior, y esa forma apropiada es que lleguemos a un punto en el que las palabras que oímos no nos afectan. En un libro leí la historia de un magnate millonario que a diario salía de caminata con su asistente y un día había un mendigo al pie de la calle que él transitaba y el millonario sacó unas monedas de su bolsillo y se las tiró en el tarro al mendigo. Cuando el mendigo vio cómo el millonario estaba vestido, se llenó de resentimiento y le empezó a decir groserías y a maldecirlo. Al día siguiente, de nuevo, el millonario estaba en su caminata y se encontró con el mendigo de nuevo. Y también, de nuevo, le botó unas monedas. Y el mendigo actuó de la misma manera, diciéndole groserías y maldiciones mientras el millonario seguía caminando hasta perderse de vista. Esta vez el asistente decidió preguntarle a su jefe por qué le daba dinero a ese mendigo que era tan desagradecido y que le decía cosas tan feas. El millonario volteó y le respondió a su asistente: nunca permitas que otras personas dicten lo que debes hacer o cómo te debes sentir basado en lo que dicen. Y esto quiere decir que así sea positivo o negativo el lenguaje que recibes, lo ideal es que este no te afecte. Y cuando llegas a ese punto en que no te afecta, quiere decir que te encuentras en un estado natural de balance y a un nivel muy avanzado en las prácticas del camino medio. Un ejemplo de práctica avanzada del lenguaje apropiado es algo que el presidente Abraham Lincoln solía hacer
para ventilar sus enojos con miembros del gabinete o con generales. Y era sentarse a escribirles una carta y descargar ahí todo lo que él pensaba y la forma como él se sentía. Pero luego poner la carta en un sobre y dejarla en un cajón. Unas horas después o al siguiente día, él sacaba la carta del cajón y la leía de nuevo, para esta vez, como él decía, atender el problema con una vista más clara. Lincoln practicó este hábito por 3 razones. Primero, él no quería continuar echándole leña al fuego, agitando más gravemente a la otra persona. Segundo, él sabía que las palabras que se dicen de repente y sin pensar no siempre son lúcidas o bien consideradas. Y tercero, él lo hizo para servir como un ejemplo a seguir para los miembros de su gabinete. En la actualidad hay líderes y dueños de negocios que practican este hábito, pero pues ya no lo hacen con cartas, sino con correos electrónicos o comentarios en sus redes sociales, porque ha habido muchos que han manchado su propia reputación al decir algo inapropiado o fuera de control cuando se encontraban poseídos por la ira o el descontento. El ganador de un premio Nobel de Psicología llamado Daniel Kahneman dijo una vez que la ira es una emoción tan primitiva que solo basta con leer unas palabras para inmediatamente activar nuestra respuesta de amenaza. Una forma de trabajar el lenguaje apropiado en tu vida es que adoptes un hábito de decirle a las personas que tienes a tu alrededor las cualidades positivas que tú observas y que aprecias en esas personas. También estás practicando lenguaje apropiado cuando empiezas a evitar conversaciones sin provecho, como el contradecir las creencias y sistemas de valores de otras personas. Evita lo más que puedas comentarios en calidad de chismes, echar culpas o culpar a alguien, reaccionar sin control cuando estás en medio de un argumento, decir cosas con la intención de herir, mentir cuando no es de beneficio, sentirte herido cuando alguien te hace una observación y en general permitir que el lenguaje que recibes te altere al extremo de cualquiera de los dos lados, positivo o negativo. Y pues ahí tienes, son varias las cosas que hay que tratar de evitar, pero con la práctica yo sé que lo puedes lograr. Como puedes ver, esta práctica tiene muchos niveles de complejidad, pero siempre se puede empezar con lo básico, que es siempre decir cosas positivas y aprender cómo las cosas que nos dicen afectan nuestro estado anímico. Luego, con el tiempo, empiezas a implementar acciones que te ayudan a dejar de sentirte irritado con algo que te digan. Y también empiezas a hablar con sabiduría, diciendo lo que es beneficioso y apropiado en todas las situaciones de tu vida. Me encantó aprender más de este tema para compartirlo contigo. Me doy cuenta que, como va la frase, a mí me falta mucho pelo pa' moño en este campo de dominar el lenguaje apropiado. Pero bueno, todos los días hay una gran oportunidad para hacer buen progreso en este campo. Antes de despedirme, te quiero pedir lo de siempre, que le des un me gusta al video, te suscribas y lo compartas en tus redes, para que juntos podamos hacerle llegar estas enseñanzas de Buda a muchas más personas. Cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.